Isabel. Isabel la conozco ya desde el año pasado, tuvimos una plática importante. Y la quise llamar a ella para que pueda estar presente en esta reunión que estamos teniendo, para que pueda compartirnos su experiencia, porque ella es una periodista importante, ya ha ganado un premio Emmy sobre sus investigaciones en temas social, ha hecho investigación incluso, eh, eh, tiene un libro que desarrolló bajo la denominación de George Soros, un tema que ya lo va a exponer en un resumen, pero ella conoce muy bien lo que está pasando, ella es investigadora, ella es de Colombia, pero está realizando sus actividades en USA, así que yo, Isabel, tienes un tema importante que está relacionado con lo que es la comunicación como estrategia de prevención frente al COVID, que es verdad, posverdad y los fake news. Así que te doy la bienvenida, Isabel, gracias por estar compartiendo este mensaje a nuestros colegas en Perú, y este espacio es para ti. Gracias. Muchísimas gracias Carmen por esta invitación y bueno, un saludo a todos, saludos a no solo todos los presentes, sino a aquellos que nos vayan a ver después desde cualquier lugar del mundo por medio de las redes sociales. Primero que todo, pues agradecer la amable invitación de Asopesma, en especial pues de Carmen, que tengo el agrado de conocerla así hace ya un tiempo atrás, para disertar sobre esta pues importante y urgente temática como lo es la comunicación como estrategia de prevención frente al COVID, qué es verdad, posverdad y fake news. Esa fue la propuesta que me enviaron desde allí, desde Asopesma, y pues agradezco mucho sobre todo los lineamientos de ese título para poder preparar esta disertación para ustedes. Primero, lo agradezco porque es una temática muy difícil de debatir hoy en día, muy esquiva, no solamente por el público en general, sino sobre todo por aquellos que pertenecen a mi gremio, por los medios de comunicación, por los periodistas. Son reacios a debatir este tipo de temáticas, pero más allá aún son reacios no solamente a debatirlas, sino a considerar puntos de vista diversos, plurales. Y es gravísimo estar viendo esto hoy en día en el mundo, ¿no? En pleno siglo XXI, en donde se supone que hemos ya alcanzado pues unos niveles de, digamos, de logros como humanidad. Entonces, ver que se cercenan ciertas temáticas y sobre todo temáticas que afectan a la población mundial, pues es muchísimo más grave. Para empezar, tendríamos que decir que la comunicación como estrategia de prevención frente al COVID es un ejercicio de alto riesgo. Y bueno, en los tiempos que vivimos hoy, el atreverse a informar de manera imparcial, objetiva y documentada es un peligro. Y atreverse a investigar, analizar y opinar, pues es un peligro aún peor, es un verdadero peligro. Así estamos viviendo hoy. Triste, sí, supremamente triste y preocupante. Peligro porque los medios de comunicación están tomados por las grandes billeteras globales, es decir, aquellos que manejan las grandes corporaciones mundiales son los mismos que hoy se han adueñado de los medios de comunicación social. ¿Qué conflicto nos representa entonces esta situación? Bueno, varios conflictos. El principal conflicto radica en el compromiso de la libertad de prensa, que al verse sometida a rendirle cuentas a estas billeteras globales, pues de facto pierden su independencia. Pero no es solo el atentado que sufre la libertad de prensa. Esta falta de independencia periodística obliga a los medios a faltar también a la verdad. Y es entonces cuando nace la posverdad, distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales también. Los demagogos, por ejemplo, son maestros de la posverdad. Como para que entiendan bien el concepto, pues lo pueden
poner en paralelo a lo que sería un demagogo y tendrían un ejemplo perfecto. Pero ¿en qué momento los periodistas y medios hegemónicos de comunicación perdieron no solo su rumbo, sino también su misión y deber para con la sociedad? Bueno, todo comenzó hace muchos años atrás. Esta ha sido una gestión en creciendo, diría yo, que se ha ido inoculando en las sociedades de diversos países. Para obtener éxito, primero debían atacar el corazón de las libertades y de las democracias fuertes, como lo es, pues por supuesto, Occidente, ¿no? El mundo occidental. Y eso fue lo que hicieron. La intensa campaña de fake news comienza con la intención programada de algunos injerencistas globales e ingenieros sociales también para insertar primero la duda sobre quienes informan, que luego, bueno, desencadenaría el natural rechazo de la población hacia los medios de comunicación y sus periodistas. ¿Qué produjo esta estrategia? Bueno, ocasionó que la sociedad quedara desprotegida, sin tener quien les informe sobre su realidad inmediata, cercana o lejana, causando que la gente haya quedado huérfana de información, hechos, sucesos y posterior construcción de la verdad. Si no hay verdad, entonces hay una realidad acomodada. Si no hay verdad, hay verdades a medias, que son lo mismo que mentiras. Cuando los pueblos pierden ese referente de realidad, quedan desorientados. Recordar que las dictaduras lo primero que controlan es el acceso a la información para posteriormente adueñarse del relato. En esa deconstrucción del relato construyen una nueva realidad que a su vez pasa a ser la nueva realidad impuesta desde el poder del tirano o dictador en curso. ¿Es esto lo que estamos viviendo de manera global? Sí. Estamos viviendo la dictadura de los medios, la dictadura de las redes sociales, la dictadura tecnocrática y peor aún, la dictadura de la opinión. Una población desinformada no sabe cuáles son los hechos. Si desconoce los hechos, no puede contrastar información, no puede construir su verdad, ¿no? Sin entrar entonces a hablar en términos filosóficos de lo que significa la verdad. Pero en el sentido de medios y en el sentido comunicacional, la verdad es aquella que puede ser comprobada con hechos factuales, contrastada con hechos factuales de diferente índole, contrastada. Entonces te acercas a lo que es esa realidad inmediata, cercana o lejana. Desprovistos de todo esto, las poblaciones, los pueblos, las sociedades no saben entonces ni siquiera cuáles son sus derechos, si están siendo violados o no, y por ende no sabrán ni siquiera qué se puede o debe cambiar, ni mucho menos qué se puede pedir o exigir. Lo que en otrora fuera una profesión de prestigio, reconocimiento, confianza y servicio a la sociedad, pasó a convertirse en un oficio de ególatras y genuflexos al servicio de los poderes económicos mundiales. Así que los periodistas, y abro y cierro comillas, también han hecho su parte en esta campaña de posicionamiento de las fake news y han puesto de su parte para que la sociedad les rechace. Y digo periodistas, entre comillas, porque al caer en este vil juego han perdido toda clase de derecho, y estoy hablando de lo que alguna vez fueron mis colegas, si es que lo fueron, han perdido toda clase de derecho a portar el título de buscadores de la verdad y ni qué decir de ser la voz de los sin voz. Eso ya quedó como en una frase de discurso pasado, ¿no?
No quisiéramos que fuera así, pero hoy lo es. O peor aún, los medios han dejado, los medios hegemónicos, como los llamo yo, porque no son los grandes medios, porque de grandes ya no tienen nada, son hegemónicos porque dominan la comunicación y el relato en donde se encuentren. Estos medios hegemónicos han dejado de ser el cuarto poder. Ese poder que desde la deontología periodística indica y obliga a confrontar todas las líneas de poder. Al dejar de existir esta confrontación a los poderes, esta vigilancia a los gobiernos, este escrutinio a los políticos y a todos aquellos que ostenten el poder, se desencadena una pérdida inmediata del poderío de la sociedad para regir sus propias democracias. Si no se pueden regir las democracias desde el poder absoluto del constituyente primario, que es el pueblo, pues lo que queda es una pantomima de democracia. Una pantomima de democracia como la que estamos viviendo hoy en muchos países, incluido Estados Unidos. Y eso lo hemos podido comprobar y vivir de manera mucho más evidente en estos tiempos de pandemia. Tiempos en que es menester investigar, analizar y denunciar en pro de defensa de la propia humanidad. Tiempos en que es menester debatir, contrastar información y buscar la mejor salida como sociedad sin pasar por alto derechos humanos fundamentales. Pero ¿cómo hacer esto sin medios masivos de comunicación buscando la verdad? Si los medios hegemónicos no están cumpliendo con el deber que tienen con la sociedad, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer esto si los mismos medios suprimen, reprimen y tergiversan información? ¿Cómo hacer esto si las gigantescas y poderosas redes sociales también reprimen, censuran y aniquilan la libre comunicación? ¿Cómo lograr un punto de debate y resolución de preguntas básicas de una población atemorizada, amordazada y silenciada en medio de esta pandemia? De una población y de ciertos profesionales especialistas de primer nivel e incluso líderes mundiales silenciados. Sí, porque este atropello hace parte del juego de la posverdad. No hay medios, periodistas y fuentes que se puedan citar si no hacen parte del establishment. Hay medios, periodistas, líderes y fuentes desaprobados por el establishment, que son de facto catalogados de falsos. Punto. Es así como hoy podemos observar que, por ejemplo, algunos profesionales de la salud o de cualquier otro campo sufren de ataques directos a su reputación profesional, a su integridad personal y son difamados, ridiculizados, silenciados y anulados, naciendo así la cultura de la cancelación, que no es otra cosa más que la anulación de ciertas líneas de pensamiento. Aquellas que van contra el sistema, aquellas que cuestionan, dudan o demandan respuestas. Es decir, censura ideológica. Censura ideológica dura y pura a nivel global, al mejor estilo de las dictaduras. ¿Cuáles son los eslabones de esta cadena represora de la cultura de la cancelación que generan censura ideológica? Bueno, algunos gobiernos, casi todos,
organismos supranacionales, medios y magnates, conduciendo ineludiblemente a una plutocracia global. En este punto podemos conectar lo expuesto al inicio de esta charla, pues son estos mismos plutócratas los dueños de los medios. También estos plutócratas son quienes están en poder de las principales organizaciones supranacionales como la ONU, como la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué están en poder de estas organizaciones supranacionales? Bueno, porque las financian, superando incluso en gran medida los aportes millonarios que realizan los países que componen estas mismas organizaciones. El alcance y el poder que tienen hoy en sus manos estos multimillonarios es estratosférico. Son dueños de una inmensa suma de riqueza global y esa riqueza desmedida en tan pocas manos, pues acarrea un enorme poder que les ha permitido ir remodelando, reestructurando y organizando las naciones de acuerdo con su voluntad. De acuerdo con la voluntad de estos archimillonarios, de cómo creen que debe ser el mundo, de cómo ven ellos el mundo, de cómo ellos consideran que debe estar constituido el mundo en un futuro. Y para eso, pues, hay que meter mano a la remodelación, reestructuración y organización del mundo a su manera. Eso es lo que estamos viviendo hoy, una gran labor de ingeniería social, con millones y millones de dólares o de cualquier otra moneda dura, financiando esta remodelación y esta estructura social mundial. Desde 2020 estamos atravesando una situación en el planeta de extremo cuidado en la salud, sin duda, pero también de extremo cuidado en la defensa de las libertades. Porque no solo porque hay un virus recorriendo el mundo, un virus sobre el que, a propósito, sabemos muy poco, sobre el que se tejen muchas dudas e incertidumbres. De hecho, son más las preguntas que las respuestas que hemos tenido como población global por parte de nuestros mismos gobernantes y organismos supranacionales, como la hoy muy cuestionada Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud está llena de cuestionamientos hoy más que nunca en la historia. Porque esta pandemia vivida desde 2020 ha sido el escenario perfecto para que se luzca en contradicciones y en falta de respuestas. Y cuando las da, son de dudosa o dudosísima, de dudoso cuestionamiento en cuanto a si son lo mejor para la humanidad. Y es allí en donde nace o donde se hace más que imprescindible, pues, en un escenario como estos, el trabajo de los buscadores de la verdad, que hoy escasean. Y es así como nos enfrentamos entonces desde cualquier rincón del planeta a una vorágine de desinformación masiva, en donde la población mundial pues no sabe qué creer ni en qué creer, ni en quién, ni en qué, ni cómo creer, porque el cómo también hace parte de esta disyuntiva de pensamiento a la que se somete hoy una población que además ya ha sido afectada profundamente en su psiquis. Nadie está hablando de esta temática. Bueno, excepto algunos especialistas como los que ya nombré,
de esos anulados, de esos que se tienen que esconder para poder hablar, buscar refugio en redes libres, quedamos dependiendo las personas que queremos analizar las temáticas desde todos los puntos conceptuales, quedamos rezagados a utilizar redes sociales para esconder nuestro pensamiento por el peligro de la censura. ¿Es eso normal? No. Muchos lo sabemos, sí. Muchos estamos actuando como lo estamos haciendo hoy aquí, en estos encuentros, en estos espacios y estas plataformas en donde podemos analizar los puntos de vista diversos y los cuestionamientos más importantes hoy en día. Cuestionamientos que allá afuera, en los medios hegemónicos, allá afuera, en las redes sociales hegemónicas, son prohibidos de debatir. Allá afuera también, en ciertos centros médicos, son imposibles de debatir, ¿no? Entonces nos llevan a una realidad en donde desde científicos, médicos, periodistas, pensadores, filósofos, abogados, analistas, economistas, que no están de acuerdo con las respuestas breves e insulsas que se nos han dado hasta ahora, pues buscamos otros lugares para poder ejercer el derecho de debatir y de pensar. ¿Qué está en juego esta vez? Casi nada. La vida misma y la de nuestros seres queridos, pero también nuestros derechos y libertades ganados a lo largo del curso de la historia como humanidad. Si hace tan solo algunos años atrás nos hubieran dicho que la población mundial sería encerrada en sus casas, se les prohibiría salir, transitar sus calles, abrir sus negocios, trabajar e incluso reunirse o cuidar de sus familiares enfermos por culpa de un virus salido de China, ¿lo hubieras creído factible? Creo que no. Claro que no. Porque es inconcebible, pero es una realidad que estamos viviendo hoy. Llegó una enfermedad que llevó a algunos gobiernos a cerrar completamente sus países, a poner en cuarentena a los sanos junto con los enfermos, a decretar prohibida la libre circulación e incluso el derecho de reunión o asociación. Y mientras la población amordazada, reprimida y aterrorizada no entiende ni quiere vivir en este estado de excepción que han decidido llamar la nueva normalidad, tampoco entiende por qué en pleno siglo XXI no hay derecho a un debate abierto y transparente sobre el virus y sobre los protocolos de cura, su origen y posteriormente la composición y o contraindicaciones del líquido inoculatorio que además se obliga a inyectar en los cuerpos de los ciudadanos desde el poder de los estados. Esos mismos gobiernos, como Estados Unidos, como desde el país que les hablo hoy, que niegan acceso a la información de dónde y cómo nació este virus, esos gobiernos que posteriormente aplican segregación poblacional entre las personas que se inoculan y las que no se inoculan lo que el gobierno ordenó, esos gobiernos que ahora crean
en rampante discriminación y atentando contra derechos humanos fundamentales, segregación y división poblacional, otorgando permisos para salir, que denominan Green Pass, que denominan carnet de vacunación, que denominan de diferentes maneras en los países, pero no son más que tarjetas de permisos civiles para ejercer derechos civiles, de salir, trabajar, usar transporte público, permisos para trabajar, negando el derecho fundamental a buscarse el sustento propio y el de su familia. Usar transporte público, anulando la libre incluso circulación e incluso el derecho de reunión o asociación en los no inoculados. Aquellos que deciden dudar, cuestionarse, pedir más información para tomar una decisión sobre qué inyectarse o no en su propio cuerpo. Aquellos que deciden hacer prevalecer su derecho fundamental a decidir su propio tratamiento, su derecho a tener segundas y terceras o cuartas opiniones médicas, incluso su derecho al secreto médico. ¿En dónde quedaron todos estos derechos? Abolidos rampantemente y de un plumazo en un solo día por los desgobiernos de turno, que creen que pueden poner estas medidas impositivas sobre la población y además no tienen derecho ni a reclamar. Bueno, me parece que no. Pero claro, el discurso es el del bien común. Para agregarle, por supuesto, el grado también de culpabilidad social, en donde responsabilizan a los no inoculados de propiciar un virus que también puede portar y distribuir los que están inoculados. Dicho por la misma ciencia, la ciencia que aprueba el establishment, ¿no? Entonces, los responsables de la pandemia, como lo dijo el actual ocupante de la Casa Blanca, Joe Biden, son los no inoculados. Esto es una pandemia de no vacunados, declaró Joe Biden, con toda la gravedad que eso implica, porque estamos hablando del presidente de los Estados Unidos de América. El supuesto líder de una de las potencias mundiales, con toda la responsabilidad que eso acarrea para el resto de la población mundial, no solamente dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, en otros países también. Pero en esta irresponsabilidad de declaración, en contra además de toda lógica científica, bueno, ha creado también un caldo de cultivo para que haya un enfrentamiento social muy fuerte entre inoculados y no inoculados. ¿Hacia dónde va a conducir esto finalmente? Bueno, ya lo veremos en los próximos ni siquiera meses, días. Ya lo estamos viviendo, ¿no? El ataque frontal de población contra población, entre los aceptados y los segregados
son aquellos que no obedecen los mandatos de gobierno a inocularse algo en su propio cuerpo. El gobierno tomando potestad sobre el cuerpo de sus ciudadanos. Pero, ¿es cierto ese discurso del bien común? Hay dudas. Y en ciencia, las dudas se debaten, porque ciencia que no se debate, pues no es ciencia, es dogma o dictamen. La ciencia debe ser debatida. De lo contrario, no es ciencia. Y eso no es lo que está sucediendo hoy. El asunto aquí es de derechos humanos fundamentales, de claridad y desinformación. Aquí, hoy en presencia de expertos en cuidado de la salud ocupacional, expertos en prevención de riesgos, entre otros importantes profesionales, gestores de cambio, expertos en seguridad y salud, pues no me costará, no será difícil explicar el por qué hacer prevalecer los derechos fundamentales del ser humano es prioridad política, económica, social y empresarial también. De ustedes, expertos en estos campos, pues depende el cuidado y la defensa. Sí, la defensa también de los derechos de esos mismos trabajadores que están intentando solamente preservar su soberanía personal. De ustedes depende el que cientos y miles de ciudadanos del mundo puedan levantarse en alto y defender su inalienable derecho a cuidar su cuerpo como cada uno bien desee. De ustedes depende en gran medida el que muchos civiles no entreguen sus derechos fundamentales en manos de los gobiernos. Porque son tiempos de cuidado, de prevención, de toma de decisiones difíciles como sociedad. Porque claro, por supuesto que el virus está y es real y existe. Y salió de China a recorrer el mundo y a arrodillar el mundo libre y occidental. Por supuesto, eso está clarísimo. Pero ello no puede llevar a que en medio de estados de excepción y de un solo soplo se borren derechos humanos fundamentales alcanzados a lo largo de la historia de la humanidad. Estas son las ideas que les quería compartir hoy, Carmencita. Así que dejo en tus manos si quieres que tengamos algún tiempito para preguntas y respuestas. Claro que sí, Isabel. Muy interesante tu presentación, muy reflexiva, sobre todo en estos tiempos en los cuales la ciencia no se debate, ¿no? Creo que este tema es fundamental que se realice. Aquí en Europa se está realizando, sin embargo, no se, digamos, son espacios cerrados los que se realizan. Tratan de difundirse la comunicación, pero es censurada. Así que los colectivos que funcionan más en Europa se unen para poder, digamos, solidarizarse con todas estas cosas que estamos nosotros viendo en tiempo real. Mucha gente no cree, mucha gente cree y confía ciegamente en lo que su gobierno le entrega. Sin embargo, el ciudadano debe de ir, tal como tú lo mencionas, un poco más allá y darse cuenta que no estamos viviendo una situación normal. Es una situación en la cual amerita que pongamos en práctica los que trabajamos en temas de seguridad y salud, la parte fundamental de los derechos humanos y los derechos fundamentales.
que es lo que ahora en estos momentos estamos nosotros perdiendo. Es una reflexión importante lo que nos has traído y es una situación tan transparente que es la que necesitamos conocer de otras voces en las cuales muchas veces no está siendo tomado en cuenta más que la oficial y que, como tú bien mencionas, recibe fondos. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar y hacemos el seguimiento de la ruta del dinero, vamos a darnos cuenta de dónde proviene toda esta censura, ¿no? Entonces, pongámonos también nosotros a investigar, que es lo que yo invito a mis colegas en Perú, a investigar sobre estos temas, a no quedarnos con una sola voz oficial, a que vayamos más allá, porque esta situación no es la normal, el escenario normal que esperamos. Imagínate que Estados Unidos, que es la fuente de las libertades, en la cual se constituyó así su constitución, está teniendo estos problemas, más aún qué pasará con los países que la democracia es tan frágil, ¿no? La democracia pende de un hilo, como se dice, y que justamente ahora la toma de poder es la que hace más fácil el poder, digamos, tener atemorizado a la población. Y yo como psicóloga te comento que es algo que a mí me llamó la atención, cómo se trabajó la estructura de esta ingeniería social que mencionaste al inicio, sobre el miedo, ¿no? Uno como psicólogo conoce el miedo. El, el poder del miedo, de Exacto. infringir miedo. Exactamente, y esta forma en la cual el miedo lo usan otros con fines de manipulación mental, emocional y de tu forma de poder pensar, se ha visto tranquilamente aquí. Yo he tenido oportunidad de conversar con gente que con el miedo se le obstruyó la capacidad de analizar, el análisis crítico que debe de realizar, no lo hizo, y lamentablemente han, digamos, dejado que otros decidan por ellos, ¿no? Lo cual lo primero que uno tiene que hacer es perder el miedo en el cual nosotros, y no solamente es el miedo a un virus, sino el miedo a que nos asustan constantemente. Si vives pegado a la televisión, te das cuenta cómo es el mensaje, usan la psicología para transformar las mentes. Y esta psicología puede ser tan dulce como puede ser tan subliminal. El subliminal es esconder un mensaje que no te lo dicen de forma frontal, pero aparecen muertes y aparecen, por ejemplo, mensajes en las cuales mencionan que es la pandemia de los no vacunados. Entonces, indirectamente el cerebro procesa y va, ¿no? Entrega su cuerpo y dice, por mi culpa, es que yo en estos momentos estoy produciendo daño a otras personas. Pero no es así. Nuestro cuerpo es una máquina preciosa. El ser humano es una construcción enorme, formidable, preciosa. Tenemos un sistema inmune importante, eso lo conocen los médicos. Sería distinto si el lenguaje del comunicador hubiera sido elevar el sistema de defensa del pensamiento positivo, de la defensa del sistema inmune, de todos en conjunto sumar para ayudar a destruir este mal, ¿no? Pero no ha sido así, sino ha sido censura, coerción, quédate en casa, el mensaje mismo, ¿no? Escóndete, no dejes de abrazar a tu familiar porque lo vas a matar, los mensajes eran negativos, tétricos. No podías dar un beso a tu familia, entonces, oye, saquémonos un poco esta legaña que tenemos en el ojo y veamos lo que han hecho con nuestras mentes. Así que ese es el mensaje que yo te comento, lo más sustancioso que tú nos has podido entregar en estos momentos. Yo sé que en Perú esta información les va a hacer pensar y reflexionar, les va quizás a chocar también, porque a veces la verdad duele. Duele, Bueno, pero es que, si me permites, Carmen, sí, claro. es que también hay que considerar, y tú lo manejarás muy bien como psicóloga, el conocimiento de la disonancia cognitiva, ¿no? Estamos en un estado de disonancia cognitiva mundial. Estamos en un momento en donde la mayoría de la gente no solamente no cree lo evidente, lo que tiene enfrente, sino que duda de sí mismo. Entonces, duda de lo que no cree, duda de lo que cree y de lo que no cree. Entonces, es difícil porque el discurso hegemónico que se está manejando, pues es justamente eso, ¿no? Es generar temor y
a su vez, cuando tienen ya a la persona sometida bajo el miedo, pues van a encontrar un excelente ser humano obediente, ¿no? En esa obediencia, el ser humano busca salvarse porque ese mismo que le infringió, que le inoculó el miedo, posteriormente le va a dar la solución a no tener más miedo. En este caso, esa solución ha sido presentada en forma de una inoculación. Esa inoculación que podrás notar, yo no le llamo vacuna porque vacuna que no vacuna no es vacuna, es decir, es un líquido inoculatorio en este caso que no cumple lo que dice la ciencia o ha dicho la ciencia por siempre, y es la vacuna debe generar anticuerpos y prevenir el contagio posterior, ¿no?, de ese virus. Eso no es lo que ocurre en este momento. Lo que tenemos es un líquido inoculatorio que, según algunos especialistas, según algunos científicos, previene de forma mejor o peor, dependiendo del individuo, alguna sintomatología de este virus, previene algún desarrollo más severo también de la enfermedad, pero no previene que les dé el virus. Por lo tanto, no es una vacuna, es que es elemental. Este es el principio elemental básico sobre el que se debería comenzar la discusión sobre la famosa inoculación, ¿no? Para poder que la gente tenga derecho a un debate abierto, claro y sincero entre diferentes científicos que son los expertos a los que les compete educarnos en esta situación sin tener que recurrir ni al miedo impuestos sobre la sociedad, sin tener que recurrir a la mentira o a la desinformación y a la retractación constante de información, como ha ocurrido con la Organización Mundial de la Salud, en donde, para poner tan solo un ejemplo, comenzó diciendo que las mascarillas, que ha sido otro asunto muy importante en términos de símbolo impuesto sobre la sociedad, que también deberíamos analizarlo desde tu campo de especialización, que es la psicología, el tapar, el amordazar, el tapar la mitad del rostro de la gente, obligarlos a hacer esto, es una suerte de sometimiento con un gran mensaje potentísimo de silenciamiento, ¿no? La misma Organización Mundial de la Salud dijo si sirven, después no sirven, después no sabemos si sirven, depende de cómo se mueva el negocio, ¿verdad? Y depende de cómo se mueva el avance de ingeniería social de manejo y manipulación de la población, porque hay poblaciones más rudas y más difíciles de manejar que otras. Entonces, para mí, en mi concepto como comunicadora social, como periodista, esto es lo que yo observo y esta es pues esta sería la conclusión mía, ¿no? La conclusión mía es, tenemos derecho al debate abierto, claro, sincero, honesto, de cada uno de los especialistas desde su campo, y la gente tiene derecho a saber información, a conocerla para poder tomar sus propias decisiones. ¿Cómo es posible que hace tan solo unos días, y lo informé por mis redes, y como tú sabes, y si me lo permites, invitar a todos a pasar por mi canal de YouTube que lleva mi mismo nombre, Isabel Cuervo, están todos invitados, en donde alojo todas mis investigaciones como periodista, mis análisis, mi opinión también, por allí se pueden enterar. Hace unos días publiqué, te decía, la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de no revelar información vital sobre uno de los líquidos inoculatorios, el de Pfizer. Dicen que van a revelar toda la información que se tiene entre Pfizer y gobierno de Estados Unidos en más de 55 años, creo, si no estoy mal, son 57 años.
Entonces, ¿por qué? Si esto es vital en este momento. Lo mismo para usted, doctor Fava, representante Catalina Ortiz, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Micrófono abierto. ¿Algo pasó? Isabel, ¿me escuchas? Te escucho, Carmen. Sí, entró una voz y bueno, esperé a que me dijeran qué debo hacer. Bueno, nada, entonces eso era lo que te quería, concluyendo ya, Carmen, exponer, ¿no? Entonces son muestras más que evidentes como desde, obviamente, los gobiernos, en este caso el de Estados Unidos, no hay claridad y, bueno, le presentan sin ningún reparo y sin ninguna vergüenza al público esta respuesta de que la información de la negociación privada confidencial entre Pfizer y el gobierno de los Estados Unidos será revelada en más de 56, 57 años. Entonces, bueno, esto genera aún más dudas, esto genera aún más inquietud, esto genera aún más un entorno turbio, ¿verdad? En donde la gente pues tiene derecho a preguntar y a preguntarse y a exigir respuestas. Definitivamente, coincido contigo en lo que tú has mencionado, incluso te comento como para cerrar el tema, sé que estás con el tiempo también bastante acotado. Aquí en la Unión Europea, un grupo parlamentario de Hungría, Polonia, incluso de Alemania y otros más, han presentado el documento de Pfizer que fue negociado dentro de todo el organismo de la Unión Europea y ahí ellos denuncian que por qué se esconde información y que ellos van a ir hasta las últimas consecuencias con estos contratos entre gobiernos que se ha establecido aquí en la Unión Europea. Entonces hay todo un tema que no es transparente, que ese viene a ser una de las aristas más importantes para el ciudadano confiar. Si no hay transparencia, no hay confianza. ¿Y qué nos queda a nosotros? Nos queda investigar y tener no solamente una voz oficial, sino también ir por voces que sintamos nosotros que pueden compartir información que es fidedigna. Yo invito a Isabel, yo invito a los participantes a que le sigan a Isabel en su canal. Ella tiene redes en la cual ella expresa sus puntos de vista, tiene trabajos de investigación muy importantes, su canal de YouTube, como ella misma mencionó, de Isabel Cuervo. Isabel, yo te agradezco. Aquí Gloria nos menciona un solo comentario que ella nos ha escrito, que es: saludos cordiales, me han dicho eso que menciona Isabel, que los de la disonancia cognitiva somos nosotros los disidentes. ¿Cómo responder ante esto? Pues no, porque la disonancia cognitiva es aquella que se tiene en contra de lo establecido. Es decir, tú estás sumido en un discurso del establishment, de lo que está aprobado, de lo que se supone que es, y bueno, tú lo sigues, ¿no? Como individuo, ¿no? El oponerse a eso no es disonancia cognitiva, es todo lo contrario, ¿no? Es justamente tratar de ejercer un estado de pensamiento crítico, que es justo lo que quieren anular. Justo, exacto. Justo ese tema de la anulación del pensamiento crítico lo vemos como es a través incluso de la educación, ¿no? Ese ya es otro tema que podríamos nosotros en una siguiente evento que organicemos comentarlo. Yo te agradezco, Isabel, gracias. No sé si hay alguien más que quiera comentar. Te felicito por toda la labor que estás realizando y el esfuerzo que lo estás haciendo, porque sé que detrás de todo lo que tú haces siempre marca una pauta importante, y te felicito por todo lo que estás realizando, ¿no? Una mujer con mucho coraje para enfrentarse al establishment, que es peligroso, que es peligroso. Así que, pero no estás sola, tienes a un grupo importante de seguidores y gente ahora que te va a estar escuchando también con atención desde Perú, para que puedas tú dar estas voces y formar también un equipo, ¿no? Qué bonito sería tener una coalición de gente que también no se queda con los brazos cruzados
e investiga. Somos muchos, pero a veces nos da vergüenza o nos da temor ir en contra de la corriente, ¿no? Gracias por todo. Que tengas un excelente día. Gracias, muchísimas gracias.